El drama de Jesús por Monseñor José Julio Martínez. Parte tercera, la consumación. Capítulo cuarto, Martes Santo, día de preguntas. Hemos asistido en el capítulo anterior a la primera fase de la lucha del Salvador contra sus enemigos. Los delegados del Sanedrín han quedado reducidos a vergonzoso silencio. Pero al retirarse, han enviado inmediatamente a sus amigos los fariseos con encargo de continuar la discusión. Aceptaron estos de buen grado, esperando tener mejor suceso. Tras breve deliberación, combinaron un plan de ataque, deseando inducir a Jesús a que pronunciase palabras comprometedoras que diesen ocasión de acusarle, ya sea ante los romanos, ya sea ante su propio pueblo. Van a intentar una diversión hacia el terreno político tan peligroso entonces. Su perversa intención está dramáticamente expresada en las imágenes de que se sirven los narradores. Querían cogerle como en un lazo, darle caza, sorprenderle. No lucharán contra él con armas honrosas, sino con una astucia indigna. Por eso, al principio se guardarán bien de presentarse en persona, temerosos de excitar su desconfianza. Le enviarán algunos de sus jóvenes discípulos que con candor aparente vendrán a proponerle un caso de conciencia, esperando que lo resuelva de modo que quede en un trance muy difícil. Varios herodianos, así llamados según ya dijimos, porque eran partidarios resueltos de la dinastía de los Herodes, se juntaron a los emisarios de los fariseos. Como afectos que eran al gobierno de Roma, harían de acusadores y de testigos si la respuesta de Jesús les pareciese contraria a los intereses del imperio. Llegáronse pues a nuestro Señor varios alumnos de las escuelas rabínicas con grandes muestras exteriores de profundo respeto. «Rabí», le dijeron en un breve preámbulo muy halagador, todo para encubrir lo insidioso de su actitud y desvanecer las sospechas. «Rabí, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios en verdad, y que no haces acepción de personas, porque no miras a las apariencias de los hombres». Qué cúmulo de elogios tan odiosamente hipócritas, aunque tan bien merecidos del Salvador. Con esto manifiestan la ilimitada confianza que les inspira y se muestran propicios de antemano a aceptar su decisión sobre el problema que van a proponerle. Razón tenía un antiguo comentador al compararlo con las abejas, que teniendo la boca llena de miel, llevan oculto un venenoso aguijón. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo al César o no? ¿Lo pagaremos o no lo pagaremos? Proponen, como se ve, dos cuestiones diferentes. La primera es general y teórica. ¿Es lícito o no pagar el tributo al emperador romano? Y la segunda es práctica y prudente. Nosotros, miembros de la nación israelita, en estas circunstancias, ¿pagamos el tributo o no lo pagamos? En su lugar, dejamos dicho qué pesada era para los judíos la dominación romana. Particularmente odioso les era el tributo que tenían que pagar regularmente a los aborrecidos publicanos, que se lo reclamaban en nombre del César reinante, pues, de más de que solía ser abrumador, era también clara señal de su servidumbre, y los tocaba en el orgullo. Verdad es que el problema así propuesto no hubiera puesto en aprieto ni al santo rey Ezequías, ni al profeta Jeremías, ni a personas tan solícitas de la independencia nacional como Esdras y Nehemías, pues sin dejar de ser verdaderos israelitas, no dudaron en reconocer el dominio de Nínive, de Babilonia o de Persia. Pero los mezquinos principios y el orgullo de los fariseos habían producido en muchas almas escrúpulos angustiosos, que ahora
lo utilizaban para proponer un caso de conciencia. No olvidemos que por su parte los romanos eran celosos hasta el exceso del derecho que después de cada conquista se arrogaban de imponer tributos de varias clases a las naciones vencidas. Negarse a pagar el tributo al César se hubiera reputado por crimen de lesa majestad, que llevaba consigo terribles represalias. De ahí que los fariseos, aunque hostiles a Roma y opuestos por principio a pagar el tributo, lo pagaban fielmente como todos los demás. Fácil es entender por estos pormenores en qué consistía el lazo que tendían a nuestro Señor. Si respondía negativamente, lo entregarían a la autoridad y al poder del gobernador. No se debe pagar el tributo, pues estás contra Roma. Si decía que sí, lo desacreditaban ante el pueblo, presentándolo como enemigo declarado de los derechos sacratísimos de la teocracia. Esta palabra teocracia, que utilizamos muchas veces para referirnos al pueblo de Israel, hace referencia a que Dios era el único rey sobre Israel. Democracia es el gobierno de muchos, aristocracia el de unos pocos, teocracia es el gobierno de Dios, como teología es el estudio de Dios. Al parecer, daban por seguro que Jesús no se atrevería a desaconsejar el pago del tributo. «¿Por qué me tentáis, hipócritas?», les increpó. Luego, con tono majestuoso pero severo, añadió: «Mostradme la moneda con que se paga el tributo». Cuán viva, aunque callada, no sería la ansiedad de los presentes, mientras que algunos se fueron a buscar la moneda que Jesús les pedía. Cuando estos volvieron con un denario de plata, Jesús, mirándolo, replicó: «¿De quién es la figura esta y la inscripción?». Los jóvenes fariseos respondieron: «Del César». El César reinante era Tiberio. Su semblante grabado en el denario es bien conocido de anticuarios y coleccionistas. Difícil fuera hallar otro más hermoso, pero quizás tampoco hubo jamás entre los emperadores romanos otro tan cruel como Tiberio. En el anverso de la moneda que tenemos a la vista se lee este exergo: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus. Tiberio, divino César, hijo de Augusto, pontífice máximo. Tomando por base la respuesta de los fariseos, el divino maestro pronunció una sentencia profundísima que produciría frutos felicísimos si en la práctica siempre se la tuviese en cuenta. Pues devolved al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Devolved. Los tentadores habían preguntado si era permitido dar el tributo, y Jesús les responde que lo devuelvan, es decir, que lo paguen como una deuda. Al decir de los celotes judíos y de algunos fariseos, había verdadera incompatibilidad entre el pago del impuesto y la soberanía de Dios sobre la nación escogida. Si somos libres, si somos servidores solos de Dios, no debemos pagar impuesto. Y si pagamos el impuesto, no estamos reconociendo a Dios como nuestro soberano. Ese denario viene de Roma y pertenece a Roma. Con su sola presencia en Palestina atestigua la dominación de Roma. Que vuelva, pues, a Roma en forma de tributo. Pero también es justo dar a Dios lo que le pertenece, pues por encima de las autoridades de la tierra está la autoridad divina, a la que debemos respeto, obediencia y amor. Dios y el Estado, el orden religioso y el orden político. Dos órdenes ciertamente muy distintos, y uno de ellos muy superior al otro, pero no son opuestos. Antes deben coexistir pacíficamente para procurar la dicha del linaje humano. Pero para esto está claro que el Estado no ha de traspasar los límites de sus derechos, sino al contrario, respetar siempre los de la religión y de la conciencia y aliarse con Dios, es decir, con la Iglesia de Cristo, para impedir el mal, para ayudar a la dilatación de la verdad, para conseguir el bien material
intelectual y sobre todo la virtud de los pueblos. El Salvador respondió a la pregunta con tanta claridad y habilidad que los mayores enemigos de Roma y los más ardientes celotes nacionalistas no pudieron ofuscarse. San Pablo, en el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos, desenvolverá un día este mismo pensamiento. Los que habían ido a preguntar se retiraron, pues, en silencio, confusos y al mismo tiempo obligados a admirar la sabiduría de aquel a quien habían querido coger en sus redes. En aquel día de preguntas, como lo llama Bossuet, todos los partidos más influyentes de la nación judía, Sanedrín, fariseos y herodianos, y luego los saduceos, se llegan sucesivamente a proponer a nuestro Señor cuestiones insidiosas. Ahora le toca el turno a los saduceos. Solo una vez durante toda su vida pública disputan con Jesús cara a cara, pidiéndole insolentemente una señal en el cielo. Aquellos hombres de ideas liberales, miembros casi todos del clero superior, indiferentes a la dominación romana, poco o nada se habían preocupado de la reputación y autoridad del Salvador durante su vida pública. No les importaba demasiado la doctrina del Salvador. Siendo semirracionalistas, se le daba muy poco de aquellas tradiciones que tanto estimaban los fariseos y que Jesús más de una vez había impugnado. Pero los acontecimientos de los últimos días les habían revelado en el templo, en su propio terreno. Recordemos que los saduceos eran sacerdotes. Les habían revelado el poder de nuestro Señor y cómo, además, ven en él un competidor peligroso, conciben el designio de desembarazarse de él cuanto antes puedan. Los saduceos negaban a un tiempo la inmortalidad del alma y también y por consiguiente la resurrección de los cuerpos. Sobre este punto le propondrán la dificultad a Jesús. Rabí, le dicen, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muriere y deja a su mujer viva, pero sin hijos, su hermano tome a la mujer y suscite prole a su hermano. Esta ley es conocida con el nombre de levirado. Tenía por objeto conservar la rama primogénita de cada familia e impedir la excesiva enajenación de los bienes. No era estrictamente obligatoria. Aunque el tiempo de nuestro Señor había caído en desuso, no había cesado de estar en vigor. Después de mencionado en resumen el texto legal, los saduceos citan un hecho, probablemente fingido, aunque de suyo es posible, que presentan con agudo ingenio para ridiculizar la creencia en la resurrección de los muertos. Pues eran 7 hermanos, y el mayor tomó mujer, y murió sin dejar hijos. Luego la tomó por mujer el segundo, y murió también sin dejar hijos, y el tercero de la misma manera, y asimismo la tomaron los 7, y ninguno dejó hijos. Y la postrera de todos murió también la mujer. Al tiempo pues de la resurrección, cuando volviesen todos a vivir, ¿de cuál de estos será mujer? Porque todos 7 la tuvieron por mujer. Aunque no hubiese habido más que 2 matrimonios, la cuestión se presentaría del mismo modo, pero multiplicándolos, los saduceos consiguen poner más de relieve la objeción. Erráis porque no sabéis las Escrituras ni el poder de Dios. El reproche era severo, y más cuando se hacía a los jefes espirituales del judaísmo, a los mismos sacerdotes. La dificultad que se presentaba como insuperable nacía de un grave error de ellos, y este error provenía de una ignorancia también muy grave. Los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, pero en la resurrección ni se casan los hombres ni las mujeres son casadas, porque no podrán ya más morir, por cuanto serán iguales a los ángeles. Los saduceos suponían que en la otra vida las condiciones de la vida serían las mismas que acá abajo, especialmente en lo tocante al matrimonio,
como si fuese imposible a Dios el cambiarlas. Grosero error. ¿No es Dios todopoderoso? Quien formó la naturaleza humana, ¿no podrá también transformarla según su querer? En la vida presente, el matrimonio es necesario para llenar los puestos vacíos que a cada instante causa la muerte en el género humano. En el cielo, donde nadie muere, no será menester ni matrimonio ni generación. Los resucitados, ya gloriosos, serán semejantes a los ángeles. Por lo que toca a los muertos, que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el paisaje de la zarza ardiente, lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que el razonamiento del Salvador demuestra directamente no es la futura resurrección de los cuerpos, sino la inmortalidad del alma. Pero según las ideas de los judíos, estos dos dogmas son inseparables. Los saduceos, porque negaban la inmortalidad del alma, tenían que negar decididamente la resurrección. Si el alma hubiera sido inmortal, hubiera tenido sentido pensar en la resurrección. Puesto que el Señor, aún después de la muerte de Abraham y de los demás patriarcas, se dignó llamarse Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, claro es que no lo hacía sin profundo misterio. Quería darnos a entender que Él no desampara después de la muerte a quienes le han servido fielmente durante su vida y a quienes Él ha amado tiernamente. Tal era el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob. De esta unión íntima de los justos con Dios, tomaba ocasión el salmista de una firme esperanza de la inmortalidad. Queriendo el Dios de Israel tomar un título glorioso, se hubiera llamado Dios de algunos huesos reducidos a polvo hacía ya siglos. Erráis. Tan perentoria había sido su argumentación que los saduceos no hallaron cosa que responderle. Les puso como una mordaza en la boca, como dice San Mateo. Por su parte, las turbas, que agrupadas en torno al Salvador habían asistido a la discusión, no disimulaban su admiración y su alegría. Los enemigos de Jesús habían pretendido desacreditarle ante el pueblo, y aquí que ocurría lo contrario. Ellos quedaban confundidos y desacreditados. La victoria de Jesús le valió hasta públicos parabienes que no eran de esperar. Procedían estos de algunos escribas que había entre el auditorio, y que no pudieron menos de exclamar: «Maestro, bien has hablado». El elogio era tanto más de extrañar cuanto por lo común los escribas, los jefes de los fariseos, eran declaradamente hostiles a Jesús. Pero a veces la verdad triunfa aún sobre los prejuicios y el odio. Fuera de que en muchos puntos, como los escribas estaban totalmente en contra de los saduceos, estos doctores que habían presenciado la derrota de sus rivales no pudieron disimular la satisfacción que experimentaban. Y uno de estos escribas le dijo: «Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?». Lo cual se traduciría muy bien diciendo: ¿de qué naturaleza? ¿Qué cualidades ha de tener? ¿Qué requisitos debe llenar un precepto de la ley mosaica para que merezca se le coloque en el primer lugar? Esta pregunta, que a nosotros nos parece tan inocente, era tenida entonces por muy dificultosa, porque en las escuelas rabínicas era materia de interminables discusiones. La ley judía, según los rabinos, contenía hasta 613 preceptos. Ante tal suma de mandamientos, era natural que se preguntasen cuáles son los más importantes, los mayores, los más obligatorios. Moisés había prescrito 365 leyes negativas y 248 positivas. Seguramente no serán todos igualmente importantes. ¿Cuál, pues, son los mandamientos importantes y cuáles las leyes menos urgentes? Los doctores
Como no habían llegado a ponerse de acuerdo, ni sabían cuáles preferir entre tantos preceptos, pesados o ligeros, vinieron a declarar que Moisés no había querido hacer distinción entre sus mandamientos, por orden de importancia, para que así no se descuidase ninguno y se cumpliesen todos. El primer mandamiento, dice Jesús, es este: escucha, Israel, el Señor tu Dios es un Señor único, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu entendimiento, y con todas tus fuerzas. Simples variantes para representar todas las facultades y todas las potencias del ser humano. Todo, pues, en nosotros debe, según su modo, amar a Dios. Nuestra inteligencia entendiéndolo, nuestra voluntad persiguiéndolo, nuestro cuerpo trabajando, etc. Según la bellísima y riquísima sentencia de San Bernardo, la medida del amor a Dios es amarle sin medida. Jesús tuvo por bien completar la respuesta, diciendo: ese es el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente que no es el segundo mandamiento de la ley, es decir, no es el segundo de los 10 mandamientos. Es más, en ninguno de los 10 mandamientos se encuentra esta fórmula de Jesús. Sin embargo, si se miran bien los 10 mandamientos, se verá que los 3 primeros responden al amor de Dios y los 7 restantes al amor del prójimo. Por eso, Jesús resume los 10 mandamientos en estos dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús no entendía el amor de Dios sin el del prójimo, ni toleraba que en adelante se los separase. El doctor, que había interrogado al divino maestro, no acertando a contener su admiración, exclamó: bien, maestro, con verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que se le ha de amar con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todo el poder, y que amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Estaba, digámoslo así, en la puerta, y no le faltaba sino dar un paso para penetrar en su interior. Jesús le impulsa a dar este paso preciso, que consistía en reconocerle a él por Mesías. Es de creer que tarde o temprano este escriba recibiese la fe cristiana. Todos los evangelistas coinciden en notar que después de estas victorias nadie se atrevió ya a preguntarle más. Tal fue el éxito final de aquellas reiteradas discusiones. Uno tras otro, los miembros del Sanedrín, los fariseos, los herodianos, los saduceos y los escribas habían sucumbido debajo del peso de los argumentos y de la sabiduría encarnada de Cristo. Entonces se dieron cuenta que cualquier nuevo intento, por hábil que fuese y por bien trazado que estuviese, de nada serviría como no fuese para darle a Jesús nuevas pruebas de su superioridad y aumentar la influencia que tenía en el pueblo. Pero él, tranquilo siempre, no se contentará con ganar la batalla, sino que saldrá detrás corriendo a los enemigos para desmoronarlos en el campo. Les propondrá una cuestión a la que no sabrán responder, cuestión altísima, que versa acerca de un problema religioso de inmensa trascendencia: la divinidad del Mesías. ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo?, preguntó Jesús. La respuesta no tenía ninguna dificultad. De David, respondieron los fariseos. Las profecías eran tan claras y terminantes acerca de este particular que cualquier niño judío habría podido responder en modo satisfactorio. Hemos oído: Hijo de David. Era el título más popular y frecuente del Mesías. Pues como David le llama su Señor cuando habla inspirado por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha,
hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. El Salmo 109, que acaba de citar el Señor, todos los judíos de aquel tiempo lo atribuían a David, y unánimemente lo aplicaban al Mesías. Dijo el Señor a mi Señor era el Mesías. En el texto hebreo, las dos palabras Señor son sustantivos distintos. La traducción literal sería oráculo de Yahvé a mi Adón, es decir, a mi Señor, mi superior. Denota necesariamente un ser superior, ya que un rey tan poderoso como David se cree obligado a dárselo al personaje cuyas grandezas canta en este salmo. Y la continuación del cántico demuestra en efecto que el poeta rey, David, no podía referirse sino a un ser verdaderamente divino, pues nos lo representa sentado para siempre a la diestra de Dios y con Dios ejerciendo un poder sobrehumano. En otros términos, posee la naturaleza divina al mismo tiempo que la humana. El Mesías es, a la vez, hijo de David por su generación temporal e hijo de Dios por su generación eterna. Ahí está la clave del problema. David se postra de antemano ante el Mesías y le llama su Señor, aunque había de ser hijo suyo según la carne, porque en virtud de una iluminación sobrenatural sabía que tendría plenamente la divinidad. Los fariseos fueron incapaces de dar con esta clave. Pero por lo menos, después de estos graves acontecimientos y estas palabras, a ninguno de ellos ni a ninguno de los oyentes se le podía ocultar ya que Jesús, al suscitar este problema sobre el Mesías, había querido aplicarse a sí mismo el Salmo 109 y afirmar en esta nueva forma que Él era el Mesías tal como David lo había representado y que tenía derecho a llamarse Hijo de Dios. Y una gran multitud del pueblo lo oía con gusto. En el curso del conflicto la turba había permanecido a su lado, siguiendo con vivísimo interés las discusiones, gozándose de sus reiterados triunfos, oyendo embelesada su palabra. Como habían dicho antes los humildes servidores del Sanedrín, jamás hombre alguno había hablado como él.